Pamela Anderson y Tommy Lee se convirtieron en una de las parejas más famosas de los años 90 y también una de las más polémicas. La culpa la tuvo un video íntimo que jamás debió ver la luz. La siguiente historia tiene como protagonistas a una estrella de rock, una de las mujeres más deseadas de aquella época y un ladrón que cambió sus vidas para siempre. La actriz canadiense Pamela Anderson, que alcanzó el éxito gracias a la serie Baywatch, se conoció en 1994 con Tommy Lee durante una fiesta de fin de año en una discoteca de la ciudad de Los Ángeles. Lo de estas estrellas del espectáculo fue amor a primera vista. El baterista de Motley Crue se obsesionó tanto con ella, sin importarle que estaba comprometido con otra mujer, que en febrero de 1995 viajó a Cancún para verla nuevamente y proponerle matrimonio. Se casaron a los pocos días. En la ceremonia, Pamela vistió un bikini blanco y Tommy usó shorts. Nada más. Los dos aseguraban estar locamente enamorados, que vivían una relación muy intensa y divertida, y eso era notorio. Como no podía ser de otra manera, los medios disfrutaron con esta boda express entre celebrities y a partir de ese momento ambos estarían en la mira. En su luna de miel la pareja se grabó en privado manteniendo relaciones íntimas. Cuando regresaron del viaje vieron la filmación y guardaron la cinta High 8 de 54 minutos en la caja fuerte de su residencia en Malibú. En declaraciones posteriores, el baterista manifestó que, como era costumbre, llevó la cámara de video para documentar sus vacaciones y que nunca tuvieron la intención de hacer una película porno o algo parecido. Pero lo que vendría después fue realmente inesperado. En ese mismo año en el que contrajeron nupcias, la cinta se filtró y circuló por todo el mundo. Recordemos que en los años 90, sin que exista el internet ni las redes sociales, una buena imagen o video de un paparazzi podía llegar a costar miles de dólares, por lo que estos fotógrafos de las estrellas vivían acechándolos. Cuando esto sucedió, ninguno de los dos habló de inmediato, aunque estaban muy molestos. ¿Pero qué fue lo que pasó? Tommy Lee había decidido hacer algunas remodelaciones en su mansión y para eso contrató a un equipo que incluía a Ran Gutierrez, un ex actor porno. Al parecer, el músico fue intolerante con los obreros, quienes, cansados de su abuso y exigencias, dejaron el trabajo a medias. Pero ellos exigieron su pago y en vista de que Lee no quiso cumplirles, Gutierrez robó la caja fuerte. Cuando se enteró del contenido de la cinta, el signo de dólares se formó ante sus ojos. No lo pensó dos veces y la hizo pública sin ninguna autorización. Algo como si en la actualidad se haría viral. De hecho, la grabación es posiblemente la precursora de la filtración de un contenido privado. Una vez que el video fue expuesto, no hubo manera de frenar su difusión. En cuestión de semanas, la sextape de las estrellas estaba en todas partes. Incluso los medios amarillistas se hicieron eco de su contenido. Los mismos protagonistas se enteraron cuando se vieron en las noticias. Era imposible averiguar hasta dónde se había extendido la grabación y cuántas copias existían. Desde que esto sucedió, sus vidas cambiaron para siempre. Pamela fue la más agredida y afectada. La criticaron por haber permitido que se haga la filmación, por su forma de vestir y por su aspecto. La actriz no pudo lidiar con el estrés que le provocaba presentarse a declarar ante un montón de hombres llenos de morbo y lidiar con una serie de preguntas que le hacían sobre su vida sexual. En cambio, para Tommy, solo sumó más puntos a su imagen de rockero varonil e irreverente. En la época aparecieron rumores de que había sido la misma pareja quien facilitó la publicación de la cinta, pero el tiempo ha demostrado que no fue así. Ambos lucharon incansablemente con sus abogados para recuperarla, pero fue imposible. Incluso se utilizó el caso para iniciar todo un debate sobre la libertad de prensa. Al final, lo único que consiguieron fue compensación económica por los derechos de autor. Todo esto generó mucha frustración y los fue consumiendo día tras día. Sus constantes discusiones acabaron en una pelea. Tommy fue arrestado 6 meses por agresión. Finalmente, Anderson y Lee se divorciaron en 1998 y aunque intentaron varias veces reiniciar su relación, nunca lo lograron.
Pero 27 años después de aquellos acontecimientos, su historia sigue más vigente que nunca, gracias a los estudios Disney, que ha convertido el relato de la cinta robada en una nueva miniserie titulada Pam y Tommy, en la que se rememora el amor entre la actriz y el músico, y se cuenta el escándalo que vivió la pareja cuando su privacidad quedó expuesta ante el mundo. Pamela Anderson se negó a intervenir o a asesorar la producción, dejando claro que en su momento ya dio suficientes explicaciones sobre aquella lamentable publicación. Y aunque siguió apareciendo en películas y series, se ha alejado cada vez más de los escenarios. De hecho, en enero de 2021 anunció que dejaba las redes sociales para centrarse en su vida personal, y así lo hizo. Al mismo tiempo dio a conocer que había contraído matrimonio por 5ª vez, en esta ocasión con su guardaespaldas. Por su parte, el rockero nunca ha abandonado su pasión. Después de su paso por Mötley Crüe, ha seguido con varios proyectos musicales. En cuanto a su vida personal, tiene una nueva pareja, pero Pam y Tommy se reencuentran en muchas ocasiones para compartir con sus 2 únicos hijos, Brandon y Dylan. La cinta sexual de la pareja más famosa, mediática y controversial de los años 90, sustraída de la manera más increíble y desafortunada posible por un ex actor porno convertido en electricista, complicó todo en la vida de los involucrados, pero además permitió mostrar la doble moral de los medios de comunicación, del público y de la sociedad de aquella época. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y forma parte de las transmisiones en vivo. Diviértete con nuestras aventuras sin límites, porque América Vive está presente más allá de la televisión.